Bueno, las últimas semanas hemos hablado, yo he hablado de la segunda venida de Dios o de Jesús, y hace 2 semanas estaba hablando un mensaje de Él viene. La semana pasada la pregunta era ¿cuándo viene? Y ahora vamos a hablar de si está listo para que venga. En el caso de una catástrofe nacional, reinaría mucha confusión, terror y consternación. ¿Qué harían los cristianos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué camino tomaríamos si el país en el que vivimos de repente se destruyera y todos los accesorios desaparecieron? En su conjunto, nuestra nación no sabe lo que es la privación. No sabemos lo que es el sacrificio. Y no sabemos lo que es el sufrimiento. Supongamos que la persecución llegará a la iglesia en América como ha llegado en otros países. La inmunidad a la persecución que los cristianos en nuestro país han experimentado en los últimos 2 o 3 siglos es inusual. Pues vamos a empezar como usualmente con nuestra oración. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios. Lo confesaré con valentía. Mi mente está alerta. Mi corazón es receptivo. Nunca volveré a ser el mismo en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado viviendo en un periodo abnormal durante los últimos años en los Estados Unidos. El cristianismo ha sido popular. Cristo advirtió fuertemente a los cristianos que seguirlo a Él no sería popular y que en la mayoría de las circunstancias significará llevar la cruz y la persecución. En el libro 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12, nos dice que todos los que viven piadosamente en Cristo van a sufrir persecución. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 12, que a medida que se acerca el tiempo de su regreso, pondrán sus manos sobre ustedes y los perseguirán. No tenemos ningún fundamento bíblico para creer que podemos escapar para siempre de ser perseguidos por causa de Cristo. La cara que no somos es una condición anormal. La condición normal para los cristianos es que sufran persecución. ¿Está dispuesto a enfrentar la persecución y la muerte por causa de Cristo? Puesto que hemos experimentado poca persecución religiosa en este país, es probable que bajo presión muchos niegan a Cristo. Hay mucha gente que creen que las persecuciones que ahora tienen lugar en otros países del mundo también pueden llegar a los Estados Unidos o partes en este hemisferio. Esta es una pregunta que debe ser seriamente meditada. Como cristianos, ¿qué haríamos? En su mayor parte no haríamos ni más ni menos de lo que estamos haciendo ahora. Algunos de los que gritan más fuerte acerca de la fe se rendirán más pronto.
como ejemplo de Pedro en el jardín cuando estaban golpeando a Jesús. Negó a Cristo 3 veces. Muchos de los que se jactan de ser valientes serían los más cobardes. Muchos que dicen, aunque todos los demás nieguen a Cristo, yo no lo negaré jamás. Esos son los que probablemente serán los primeros en calentarse las manos en el fogate del enemigo. Jesús, al hablar de los últimos tiempos, advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 9. Entonces los entregarán a ustedes para ser afligidos y los matarán y serán aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. La Biblia también dice en Mateo capítulo 24, versículo 12, porque abundará la iniquidad, se enfriará el amor de muchos. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 13, nos dice así. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo pueden resistir hasta el fin. ¡Qué firmeza! Asegúrate de tu relación con Dios. Amos, el profeta, vio que el día del juicio se acercaba rápidamente para Israel. Advirtió a la gente que se preparara para encontrarse con Dios. La palabra preparación debería ser una palabra clave para todos. Has estado en la cruz. Es extraño que nos preparamos para todo, excepto para encontrarnos con Dios. Nos preparamos para un matrimonio, duramos tiempo como novios, ¿verdad? Estamos listos, ahorramos dinero para la boda y para la luna de miel y todo. Nos preparamos para una carrera, estudiamos en la escuela o estudiamos bajo alguien que sabe hacer las cosas de nuestra carrera. Nos preparamos para la educación, vamos a la primaria, la secundaria, el colegio, pero nos preparamos para encontrarnos con Dios. Yo pienso que no bastante. A pesar de que la mayoría de los estadounidenses ven las nubes de tormenta acumulándose en el horizonte, en general, estamos haciendo pocos preparativos para encontrarnos con Dios. Este es un momento para hacer un examen de conciencia, para ver si nuestro ancla se mantiene. ¿Has estado en la cruz donde Cristo derramó su sangre por tus pecados? ¿Te han perdonado el pasado? ¿Has venido por fe confesando que eres un pecador y recibiendo a Cristo como Salvador y Señor? Les digo que esta cruz es el único lugar de refugio en medio de la tormenta de juicio que se acerca rápidamente. Asegúrate de la relación con Dios. Aprende ahora a caminar con Dios de tu vida diariamente. Abraham caminó con Dios y fue llamado amigo de Dios. Camina con Dios como lo hizo Noé cuando vino el diluvio. Noé se salvó. Camina con Dios como lo hizo Moisés en la parte trasera del desierto. Cuando la hora de juicio cayó sobre Egipto, Moisés fue el que condujo a su pueblo a la libertad. Camina con Dios como lo hizo David cuando era
pastorcillo. Cuando llegó el tiempo de la crisis, David estaba preparado para afrontarlo. José caminó con Dios cuando era niño, y cuando llegaron los días de adversidad, Dios caminó con él. Daniel y sus 3 jóvenes amigos caminaron con Dios en Babilonia. Perdón. Y cuando llegaron los problemas, Dios estaba a su lado. Ya fuera en el foso de los leones o en el horno de fuego. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios no siempre libra a los santos de la adversidad. En Hebreos capítulo 11, Dios dice que otros fueron tan fieles como Moisés, Abraham, Daniel y David. Ellos también caminaron con Dios, pero perecieron. Dios no ha prometido liberarnos de la dificultad, pero ha prometido acompañarnos a través de la dificultad. Esteban era un hombre joven, y se nos dice en Hechos, capítulo 6, versículo 5, que estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Lo apedrearon, lo tiraron piedras hasta la muerte, pero la suya fue una entrada triunfal al cielo. Si no estás fortaleciendo al hombre o mujer interior, caminando diariamente con Dios, ahora, cuando llegue una crisis, temblarás de miedo y te rendirás sin tener fuerzas para defender a Cristo. Debemos fortalecernos con la palabra de Dios. Comienza a leer, estudiar, memorizar las Escrituras como nunca antes. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 11, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a los artimañas del diablo. Y versículo 14 dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. La verdad es la palabra de Dios. Debemos estar ceñidos y apuntalados con la palabra. Hay que leerlo, asimilárselo, alimentarte de él. Deja que sea tu personal o apoyo de tu fuerza. Es rápido y potente. Es la protección en tiempos de peligro para el alma. Demasiados cristianos hoy en día están enredados con sus asuntos de este mundo, atrapados en una red de intereses materiales y diversión. Las Escrituras para muchos son poco más que un libro de referencias de hechos bíblicos. Rara vez se abre y rara vez se disfruta como el bastón espiritual de la vida, como lo es. Muchas almas están anémicas y hambrientas de las cosas de Dios. No están preparados para un momento de crisis. Guarde estas escrituras al lado para que, si alguna vez se quitan su Biblia, tendrán la palabra de Dios escrita en la mesa de su corazón. ¿Cuántas historias han salido de los campos de prisioneros, de cristianos que no tenían Biblia, pero que habían memorizado grandes porciones de las Escrituras? Qué consuelo, bendición, fortaleza
fueron esas escrituras cuando se las repetían una a otra vez y a sí mismo. Un misionero que estuvo en campo de concentración durante 3 años en la China contó que durante su cautiverio lo que más lamentaba era no haber memorizado más de la Biblia. Por eso yo tengo memorizado mucha escritura en el libro de Efesios. Fortalezcanse en la oración. La Biblia, refiriéndose al día malo, dice en Efesios capítulo 16, versículo 18, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveran en oración por todos los santos. La iglesia primitiva conocía el valor y necesidad de la oración. La oración ferviente precedía a cada gran triunfo. La oración precedió a Pentecostés. Pedro y Juan caminaron al templo para orar cuando testificaron de Cristo y miles se convirtieron. Pablo y Silas oraron en el cárcel y el carcelero de Filipos encontró a Cristo. Y después Pablo y Silas fueron liberados. Si el cristianismo ha de sobrevivir en un mundo lleno de materialismo, la iglesia debe tener un renacimiento de la oración. Como individuos debemos arrepentirnos de no haber orado más. La reunión de oración debe convertirse en la institución vital que era cuando el cristianismo evangélico era la fuerza más poderosa del mundo. Debemos fortalecernos meditando en la persona de Cristo. Charles Spurgeon dijo una vez, nunca ha habido 15 minutos en mi vida en lo que no haya sentido la presencia de Cristo. Y yo leí libros de Smith Wigglesworth y un hombre le preguntó, ¿cuánto tiempo dura en rezar? Y él respondió, yo rezo 15 o 20 minutos. Y el hombre le preguntó, ¿es todo? ¿Nomás 15 minutos? Y digo, sí, pero nunca voy más que 15 o 20 minutos sin orar. Debemos aprender de nuevo a practicar la presencia de Dios. Debemos decir con David, como lo hizo en Salmo 19, versículo 14, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables delante de ti, oh Señor, fortaleza mía y redentor mío. Cristo debe ser vitalmente real para nosotros si hemos de demostrar lealtad a Él en las horas de crisis. En el Antiguo Testamento leemos acerca de un rey malvado, ateo y agresivo llamado Sennacherib. Este líder asirio había hecho su jactancioso anuncio de que por la fuerza sometería al pueblo de Dios y poseería su tierra. Su maquinaria propagandística entró en acción. Encontramos en el libro Segundo Crónicas, capítulo 32, en versículo 14, que él envió mensajeros a Israel diciendo, ¿quién había ahí entre todos los dioses de aquellas naciones que mis padres habían destruido por completo, que pudieran
librar a su pueblo de mi mano, para que tu Dios pudiera liberarte a ti de mi mano. Asiria había construido con gran y formidable máquina de guerra que había atropellado despiadadamente a muchas naciones de su tiempo en la carrera armamentista de su época. Los asirios eran definitivamente superiores. Los soldados blindados vigilaban los países sometidos y conquistados, tal como lo están haciendo los soldados crueles en otros países hoy en día. El mundo entero tembló cuando Sennacherib habló. Ezequías, el rey de Israel, se dio cuenta de que en el nivel puramente físico los asirios podían hacer valer sus orgullosas jactancias. Eran superiores en hombres y en armas y en arte de asesinar. El rey de Israel sabía que si no fuera por Dios, serían borrados de la faz de la tierra. Confiaba en Dios implícitamente y el arma secreta era oración. En el libro 2 Crónicas, capítulo 32, en versículo 20, la Biblia dice, por esto el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron y clamaron al cielo. Vemos este cuadro dramático, un rey, un profeta de Dios, de rodillas ante de Dios y ferviente oración. Entonces ocurrió un milagro. En versículos 21 y 22 vemos que la historia continúa. Dice, y el Señor envió un ángel que exterminó a todos los valientes, a los jefes y capitanes que estaban en el campamento del rey de Asiria. Y él, Sennacherib, volvió con vergüenza en su rostro a su propia tierra. Así salvó el Señor a Ezequías y los habitantes de Jerusalén de la mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de la mano de todos los demás, y los guió por todas partes. Han ocurrido milagros en la historia cuando el pueblo de Dios se ha vuelto a Él. Hoy en día nuestra nación es la potencia más grande sobre la faz de la tierra. Pero si ponemos nuestra confianza en el poderío armado en lugar del Dios Todopoderoso, es concebible que el conflicto que se avecina vaya en nuestra contra. La historia y la Biblia indica que la fuerza mecánica y material son insuficientes en tiempos de grandes crisis. Necesitamos la fuerza interior que proviene de una relación personal y vital con el Hijo de Dios, Jesucristo. Ezequías y Isaías no se apresuraron a la armería cuando estalló una crisis nacional en sus tierras. Cayeron de rodillas ante de Dios Todopoderoso. No oraron para que Dios estuviera a su lado, sino para que ellos estuvieran al lado de Dios. En respuesta a sus fervientes súplicas y debido a su forma de vida siempre recta, Dios envió un ángel para librar a su pueblo. Las ruedas
de juicio de Dios pueden ser escuchadas por almas perspicaces a lo largo y ancho de las naciones. La necesidad de un regreso a Dios nunca ha sido más urgente. Las palabras de Isaías son apropiadas para nosotros hoy. Él dijo en Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo mientras está cerca, que el impío abandone su camino y el justo sus pensamientos, y que vuelva al Señor, y Él tendrá misericordia de él y a nuestro Dios, porque Él perdonará abundantemente. David demostró que la armadura exterior no es tan importante como el hombre adentro de la armadura, a menos que las personas con propósito, integridad y fe se unan en lealtad inquebrantable y fe en Jesucristo. El futuro de nuestra nación es tan oscuro. Dios necesita hombres y mujeres que permanezcan firmes en Él, que permanezcan en el día malo, permanezcan firmes en el día malo. Serás uno de ellos. Vendrás a la cruz con humildad, confesarás tus pecados a Dios y recibirás a Cristo como Salvador y Señor. Te convertirás en uno de los guerreros de Dios en esta hora de crisis. Puedes alistarte hoy en el ejército de Dios, entregando tu vida a su Hijo Jesucristo y permitiendo que Él se convierta en capitán de tu alma. Y para concluir, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: pero a todos los que le recibieron, los dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén.